Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a pasar a transmitir una palabra que Dios ha venido tratando conmigo. Siempre tengo este dicho en mi mente: quien enseña aprende dos veces. Por eso siempre busco la manera de enseñar, busco la manera de que lo que yo leo en la Biblia tratar de transmitirlo para poder impartirlo a otros, de manera como lo hacemos aquí a través de videos o a través de personas que conozco, amigos, que les voy transmitiendo estos devocionales o estas enseñanzas. Entonces, a partir de esa premisa de que cuando enseñamos a otros aprendemos dos veces, hemos venido entonces transmitiendo este tipo de mensajes. Hay un mensaje que el Señor ha tratado mucho en mi vida, que es a través o que tiene que ver con lo profético, que tiene que ver con el oficio de profeta y que tiene que ver también con los falsos profetas y con los verdaderos profetas. Porque si existe un falso profeta, es porque existe un verdadero profeta, o sea, existe la contraparte. El Señor nos habla en la palabra, en el libro de Jeremías, lo siguiente, y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Jeremías 23, vamos a leer a partir del 9. Es una denuncia explícita que hace Dios. Y fíjense con qué inicia: denunciación de los falsos profetas. Es decir, ya Dios acá viene enunciando que hay unos falsos profetas, que hay falsa profecía. Amén, vamos a leerlo y lo que el Señor nos vaya dando lo vamos añadiendo. Amén. Dice: denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterios, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta, vamos a detenernos acá en el 11, dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Denuncia, ¿verdad? Denuncia. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Es decir, que dentro de la misma casa de Dios hacían sus iniquidades, hacían sus impiedades, sus maldades. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En el 13 dice lo siguiente: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Escuche bien a esa palabra porque eso me hizo ruido. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Poco a poco, a través de la palabra, vamos a ir enunciando ciertas características que el Señor nos da para identificar a los falsos profetas. Fíjense que dice: en nombre de Baal profetizaban e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En el 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y moradores como Gomorra. Ok, entonces el Señor hace una denuncia, pero fíjense que me llama la atención que la denuncia no solamente la hace al profeta, la denuncia la hace también al sacerdote. Dice: tanto los profetas como los sacerdotes son impíos, incluso hacen maldad en mi casa. Luego dice: hacen desatinos y profetizan en el nombre de otros dioses. Y luego dice: hicieron errar a mi pueblo Israel.
Hay una pregunta que está resonando mucho en el ambiente. En el ambiente ministerial, en el ambiente pastoral, en el ambiente de la iglesia, en el círculo, en el pueblo de Dios y aún en el pueblo inconverso. ¿Existen hoy en día los profetas? Es una pregunta que es bastante picosa, porque muchos van a responder que sí y otros van a responder que no. Otros van a responder que el profeta fue hasta el Antiguo Testamento, que hoy en día no existen profetas. Y yo te voy a dar mi apreciación, o te voy a ir dando mi apreciación de lo que yo pienso por medio de la palabra, porque todo lo debemos sustentar por medio de la palabra. Fíjense que, como les decía en un principio, si existen los falsos profetas, existen entonces los profetas de Dios. Si existieron en el antiguo, existen hoy. En la actualidad, es algo que yo quiero que tú vayas reflexionando. ¿Existen hoy los profetas en la actualidad? Porque es una pregunta que muchas personas se hacen y de una vez contestan: eso no existe, eso es puro aparataje, eso es algo que inventaron. Pero vamos a ir escudriñando la palabra, a ver qué dice Dios acerca de los profetas y qué dice Dios acerca de la profecía en la actualidad y en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia es un libro para ser leído a la luz de toda la palabra. No podemos leer extractos de la Biblia y sacar conclusiones apresuradas de ella, sino que debemos buscar la manera de nutrirnos de toda ella para poder llegar a una amplitud del conocimiento de Dios y poder transmitir lo que nosotros no pensamos, porque no es a través de nuestros pensamientos, es a través de la palabra de Dios que nos va dando indicios. Les decía que el profeta, aquí se hace una denuncia explícita del profeta y del sacerdote, que hacen impiedad, que se comportan como impíos incluso dentro de la casa de Dios. Y ya podemos ir caracterizando lo que no es un profeta. Es importante que nosotros nos vayamos a través de este tipo de enseñanzas con características de lo que no es un profeta, porque luego podemos elucidar si en verdad existen los profetas en la actualidad. Entonces, queda la pregunta en el aire: ¿existe hoy en día el profeta? Yo creo que profecía tiene que ver con visión, pero tiene que ver también con la palabra. La primera real y eficaz profecía no existe sino por medio de la palabra. Es decir, que la palabra es la principal profecía que nosotros debemos revisar. El habla de un hombre no puede considerarse como una palabra profética, a menos que no sea sustentada por medio de la palabra. Vamos a ver si lo barajeamos un poquito más despacio. Cuando hablamos de la principal palabra profética, estamos hablando de la palabra revelada, la palabra de Dios, la palabra rema, la palabra que está en la Biblia. Pero Dios, a mi juicio, sigue hablando hoy. Dios tiene boca y Dios habla. Y Dios habla a través de su pueblo, a través de sus santos, profetas y escogidos. Entonces, si a mí me preguntan que si Dios sigue hablando, yo puedo decir con asertividad y con seguridad que Dios sí habla. Y Dios sigue hablando a través de las personas. Dios sigue revelando a través de su palabra. Pero nos tenemos que delimitar a que la palabra profecía viene exactamente de la revelación real de lo que es la Biblia, es decir, de lo que es el rema. Tenemos que los hombres de Dios hablan de parte de Dios, pero aquel que dice que habla de parte de Dios y cae en desatino, es allí cuando por eso les decía que una palabra que me hizo ruido fue la palabra desatino, porque decían: estos han desatinado, estos están en desatino, estos no profetizan en nombre de Dios, sino que profetizan en nombre de Baal. Tenga cuidado con personas que están hablando a través de su propia boca. Tenga cuidado de personas que dan palabras por emocionalismo. Tenga cuidado porque la iglesia está hoy en día en una apostasía, tremenda. Estamos viendo muchas cosas raras, hermano. Estamos viendo épocas, y esto, mire, se me eriza la piel, pero es un erizar de presencia que no puedo soportar, pero también es una advertencia
que te hago de parte de Dios. Estamos viviendo en una época demasiado peligrosa. Ayer lo hablaba con una sierva y me decía que en la iglesia estamos viviendo una época de un fuego demasiado extraño, donde las personas se están bañando con sal, donde las personas están consagrando alimentos en las mismas iglesias, donde hay una brujería evangélica demasiado fuerte, donde las iglesias están abiertas a una falsa doctrina, donde se está haciendo de todo, pero menos predicar el evangelio que nos dejó Cristo, menos predicando la palabra de arrepentimiento. El Señor decía a través de Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos. Y hoy, precisamente hoy, no se está hablando de arrepentimiento y de conversión en las iglesias. Se está hablando de todo menos del arrepentimiento y la conversión. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Evalúe. Cuando usted está en una iglesia y le comienzan a hablar de todo menos de Cristo, huya, hermano. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. La palabra tiene que estar sustentada en la Biblia. Cuando alguien le hable de parte de Dios, pero no cite la palabra, tenga cuidado, huya, porque el profeta tiene como principal característica, ama la palabra de Dios. El profeta debe amar devocionalmente la palabra de Dios, debe ser devoto a la palabra, debe escudriñarla, debe manejarla, debe sabérsela, debe retenerla, debe memorizarla. El profeta tiene que ser instruido primeramente a través del rema, a partir del logos, a partir de la Biblia, a partir de la palabra. Todo lo que está fuera de la palabra me lleva a mí a una apostasía, me lleva a mí a falsas doctrinas, me lleva a mí a querer denunciar cosas que no están pasando, pero nosotros debemos denunciar lo que sí está pasando. Entonces traigo este mensaje que es bastante fuerte. Lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá porque ya el Señor habló y denunció cosas que están pasando y eso no estaba escrito acá en el papel. Pero vamos a ir escudriñando poco a poco porque este tema es bastante interesante acerca de los profetas, acerca de los falsos profetas. Ya yo te di mi apreciación. Yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios habla por medio de sus profetas, de sus siervos, de sus escogidos, de sus sacerdotes. Pero tenga cuidado cuando alguien le dice que habla de parte de Dios y no cita la palabra. La palabra es la primera profecía. La palabra, si algo no está sustentado por la palabra, huya de allí, porque le están engañando, le están timando. Entonces, eso más o menos, pero vamos a ir escudriñando a través de la palabra. Los versículos que vamos a estar revisando es en Miqueas 3:15, Amós 7:14 y vamos a seguir escudriñando este libro de Jeremías. Nos vamos a ir en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 13:8 y vamos a ir esbozando qué es lo que es un falso profeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día como denuncia en las iglesias? Porque es necesario que la gente preste atención, la gente escuche lo que está sucediendo para que huyan de esos lugares. Amén. Para que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el que está consagrado, el que está leyendo las escrituras, el que está orando, no el que va un domingo sí, 15 días se pierde, el que está ahí constante, el que está perseverando, escuche y no se deje extraviar, no se deje errar, no se deje como el pueblo de Israel que decían aquí, sí, aquí, que lo llevaban al error. Tenemos que estar muy pendientes y meterle la lupa a la palabra de Dios en las iglesias, porque está ocurriendo cosas muy extrañas y este mismo mensaje nos va a servir para denunciar todas esas cosas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Esto es como el abreboca. Vamos a estar hablando más acerca de los profetas y esto mismo nos va a servir para denunciar muchas de las cosas que están ocurriendo, porque es increíble cómo el pueblo de Dios se está desviando por causa de estos hombres, por causa de estas mujeres que dicen ser siervos de Dios y están llevando al extravío al pueblo. Y es necesario denunciarlo, amén. Es necesario decirlo, es necesario que alguien diga, es necesario que alguien hable de parte de Dios para denunciar todas estas cosas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.